Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el curso de C# que estamos impartiendo el desarrollo de aplicaciones Windows 4. Este sería el cuarto video y vamos a aprender acerca de los tipos de datos y las variables en C#. Entonces, en este artículo que les he publicado en mi blog franklintutoriales.blogspot y en la descripción del video les dejaré este enlace para que puedan ver este artículo que está bastante interesante, en el cual les presento algunos tipos de datos, no todos, que se utilizan en C#. Aclaro que no están todos los tipos de datos utilizados, sino que son los que comúnmente se utilizan. Por ejemplo, tenemos de los más conocidos el tipo int32, que bueno, en la descripción nos dice que acepta enteros normales. Este quiere decir que acepta solo números, y su alias es el int. Por ejemplo, int64, que es para números, cantidades de números bastante largas, como dice acá. El double, el cual es para números decimales, al igual que el otro tipo de datos que se llama decimal. Y bueno, otro súper utilizado, el string, que es para la cadena de caracteres. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Damos en nuevo proyecto y le vamos a escribir de nombre tipos de datos y variables. Le voy a escribir, y bueno, le damos en aceptar. Ok, pues acá para ver un pequeño ejemplo vamos a agregar un botón. Vamos a agregar un botón al formulario, y a este botón, como hemos aprendido, le vamos a asignar un nombre, cual nos iríamos a la propiedad name y le llamaremos btn aceptar. Y en su propiedad text vamos a escribirle aceptar para que nos muestre el texto aceptar como lo está mostrando acá. Entonces vamos a darle doble clic para trabajar en su evento click, y acá vamos a irnos de nuevo al artículo y vamos a pasar a la parte en donde dice variables. Entonces acá está el concepto de variable, que nos dice que es un espacio de la memoria del ordenador a la que asignamos un contenido que puede ser un valor numérico, que dice solo números, o alfanumérico, solo texto con números. Entonces, para crear una variable, la sintaxis que tenemos es el tipo de variable o el tipo de dato, que cuál serían estos de acá, y el nombre de la variable, seguido por un punto y coma. Entonces vamos a ir a ver este ejemplo acá en la práctica, y por ejemplo vamos a utilizar el tipo de dato, digamos el int32, el cual podemos utilizarlo también con su alias int. Entonces vamos a escribir acá int, y como ven nos aparece el int16, int32 y el int normal, que equivale a int32, es un alias, nos dice. Y en la sintaxis veíamos que decía el tipo de dato y el nombre. Por ejemplo, acá diría números y luego punto y coma. Entonces de esta forma tenemos declarada una variable, la cual va a aceptar enteros y se va a llamar números. Acá nos muestra una advertencia, la cual nos dice que la variable se ha declarado, dice, pero nunca se utiliza. Entonces la vamos a utilizar acá, y cuando nosotros escribimos números, como pueden ver, acá aparece la variable que ya tenemos creada y nos dice que es una variable local de tipo índice. Entonces le vamos a asignar el valor, por ejemplo 100, y debemos de terminar con un punto y coma. Y de esta forma le estamos asignando a la variable números un valor de 100. Entonces, ¿cómo vemos eso? Por ejemplo, si mostramos un mexabox.show y le escribimos, por ejemplo, valor de la variable, y vamos a concatenar la variable números. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Mostrando un mensaje que dice valor de la variable, dejamos un espacio acá y luego escribimos el signo más para concatenar, o sea, unir lo que tiene la variable números, que nos debería demostrar el número 100. Entonces vamos a iniciar y pues le damos en aceptar,
Y como ven, acá nos dice valor de la variable y ya no nos muestra números, sino que nos muestra el valor que tiene la variable números, el cual es 100. Por ejemplo, si nosotros le escribimos acá 125, o mejor dicho 120, y lo iniciamos, le damos en aceptar, y como ven, valor de la variable 120. Entonces de esta forma estamos trabajando con el tipo de dato int, que es equivalente a int32, el cual tenemos acá. El otro tipo de dato que podemos utilizar sería el tipo doble, el cual es para números decimales. Vamos a escribir acá el comando doble y vamos a escribirle, por ejemplo, precio. Vamos a llamarle a esta variable precio. La estamos declarando y ahora le vamos a asignar un valor a esta variable, cual diremos precio igual 12.5, por ejemplo. Y como ven, acá estamos asignándole decimales, puesto que es una variable que nos acepta valores decimales. Entonces vamos a mostrar un mensaje y en este caso vamos a escribirle precio. Le damos en aceptar y acá nos muestra valor de la variable 120 y luego valor de la variable 12.5, el cual es de la variable precio. Entonces otra forma también de declarar variables es asignándole su valor de una sola vez. Por ejemplo, yo borro esto y acá le escribo de una sola vez igual 15.8, por ejemplo, y ahí no nos está generando error, puesto que estamos creando la variable y asignándole su valor de una sola vez. Y en el caso que nosotros queremos crear más variables, por ejemplo de tipo doble, escribimos una coma y acá por ejemplo escribimos decimal, digamos, y le asignamos el valor. ¿Qué pasaría si ustedes intentan asignarle un valor, por ejemplo, de letra, digamos así? Como ven acá, como el valor que le están asignando no es compatible, entonces nos muestra un error. La verdad que solo podemos asignarle números, o igual podemos asignarle enteros y no genera problema. Solo la advertencia que nos genera es que está asignada, pero su valor nunca se utiliza. Entonces ahora vamos a ver el último tipo de dato que es bastante utilizado, el cual es string, que es para las cadenas de caracteres, los textos, números, es decir, todo tipo de dato alfanumérico. Entonces vamos a declarar una variable de tipo string, a la cual le vamos a llamar texto, y vamos a asignarle de una sola vez su valor. Por ejemplo, esta es una cadena de texto, y finalizamos con un punto y coma. Entonces como ven, acá no nos genera error porque estamos mandándole una cadena de texto. Y como sabemos que es un texto, pues cuando nosotros escribimos algo entre comillas, aunque sean números, él lo reconoce como cadena de caracteres. Entonces de esta forma no nos generaría error. Pero si ustedes intentan escribirle, por ejemplo, 12 y no escriben las comillas, acá nos dice que no se puede convertir implícitamente el tipo int en string, pues estamos mandando un tipo int y la variable es string, o sea que los tipos de datos no son compatibles. Acá la forma sería metiendo esto entre comillas y ya nos quitaría el error. Entonces creo que hasta acá llegaría con este ejemplo de los tipos de datos y variables. Pues es algo muy extenso que a medida vaya pasando el curso vamos a ir viendo más ejemplos acerca de las variables y acerca de los mismos tipos de datos que se utilizan también para métodos, para las clases y muchas cosas más acá en este lenguaje de programación, que la verdad es extenso, y espero que estén aprendiendo un poco con mis tutoriales. Pues ahí dejen su comentario opinando qué les ha parecido el video y denle like al video y nos vemos en el siguiente tutorial.